Todos sabemos los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos muy difíciles, tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, tiempos donde, como le dijera, de confusión, de convulsión, de guerras, de batallas. Usted ve como ahora usted escucha cómo se levantan hijos contra padres, padres contra hijos. Estamos en un tiempo difícil, donde debemos de reconocer que solo Dios, solo la intervención de Dios con nosotros y en nosotros es el que puede enderezar lo que está torcido. Que necesitamos en estos tiempos la intervención del Padre. Necesitamos los tiempos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo quiere tener entretenido al pueblo de Dios. Quiere tenerlo afanado. Quiere tenerlo, como le dijera, convulsionado. Con tantas cosas, a manera de que cuando le toque servir empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a ver de todo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que el pueblo de Dios sirva. El enemigo no quiere que el pueblo de Dios adore a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. Aquí todos los martes hay altar de adoración en esta casa. Pero mi pregunta es, ¿cuántos venimos a ese altar de adoración? ¿Será que yo tengo 26 horas al día y usted solo tiene 24? ¿O será los que estamos aquí en el altar de adoración tenemos más tiempo que los que no vienen? ¿Se ha preguntado usted por qué para todo lo demás usted saca tiempo y para las cosas de Dios se le dificulta? ¿Se ha puesto a pensar por qué usted no puede estar los sábados en un altar de adoración, en un tiempo de intercesión presencial? Prefiere quedarse durmiendo que estar aquí parado a la brecha. Si estamos en tiempos de guerra, aquí se ha hablado y ha dado palabra al Señor que Huerto Profético está en tiempo de guerra, ¿cierto? Estamos en tiempo de guerra. Por lo tanto, deberíamos de estar aquí en esos tiempos de intercesión presenciales. ¿Por qué? Porque estamos teniendo guerras, estamos teniendo batallas. Y el enemigo no quiere que las peleemos, él quiere que sigamos durmiendo, porque dormidos no le ganamos batallas. Dormidos no tenemos victoria. Yo no sé por qué no lo traigo diseñado de esa manera, pero Dios se está guiando de esa manera. El tema de hoy es: ¿qué uso le estamos dando nosotros a nuestro tiempo? Nosotros tenemos 24 horas al día, 365 días al año, 60 minutos la hora y 60 segundos el minuto. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Si estamos viviendo tiempos difíciles, si estamos viviendo tiempos de convulsión. Yo le digo, ¿quién de ustedes no tiene un vecino que necesita que clamen por él? Que tal vez está en alcoholismo, tal vez está en drogadicción. Un compañero de estudio que hoy se ve muy normal. Por eso es que le digo, estamos viviendo tiempos difíciles donde aún al cristiano quieren hacerle ver que el que pase la droga dentro de las universidades es normal. ¿Por qué lo quiere ver? No porque él lo consuma, sino porque no se duele por el que lo consume. Y estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de batalla. ¿Qué decir de los compañeros de trabajo? De aquellos que nosotros sabemos
que necesitan una intervención de Dios. Nos hemos vuelto indiferentes a la necesidad de los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tiempo? Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados por Dios? Todos hemos sido llamados por Dios y todos tenemos un propósito y todos tenemos 24 horas al día. ¿Sabe dónde está la diferencia? Que no todos sentimos el mismo amor y el compromiso por el Señor. Porque eso es lo que marca la diferencia para que nosotros sintamos. Dice que nosotros estamos viviendo tiempos malos, dice la palabra en el libro de Efesios, y que debemos de saber aprovechar bien el tiempo. Yo les pregunto ahora, ¿estamos aprovechando el tiempo o lo estamos desperdiciando? Miren, hoy en los tiempos tan difíciles que vivimos es tan fácil que el tiempo se nos vaya y se nos escurra como entre las manos, como decimos. Sí o no, no me levanten la mano, pero ¿cuántas veces se pasan en el celular 2-3 horas y no se dan cuenta? Facebookeando, llamando, teniendo conversaciones incorrectas. ¿Cierto? Porque estamos viviendo tiempos malos y el enemigo quiere tener al pueblo de Dios entretenido, pero ya no más, iglesia. Despertemos del letargo en que nosotros hemos estado y empecemos a aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son difíciles. Yo les digo, la vida es corta. ¿Quién dice si mañana nosotros vamos a estar aquí? A mí me impactó la muerte del hermano Enrique. De un día para otro el hermano ya no estaba con nosotros. Nosotros conocemos el hoy porque ese es el tiempo que nosotros conocemos. El mañana no lo sabemos. Pero yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con el hoy de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el hoy de nosotros? ¿Lo estamos aprovechando? ¿O estamos dejando que se nos vaya entre las manos? Necesitamos reflexionar, necesitamos poner en orden muchas cosas que han estado en desorden y que como iglesia, para poder cumplir con la asignación, para poder cumplir con toda la palabra profética que aquí se ha dado, necesitamos aprovechar bien el tiempo, porque si aprovechamos bien el tiempo vamos a poder servir al Señor con excelencia. No nos vamos a sentir cargados ni cansados, porque sabemos que si aún el cuerpo se siente así, nosotros vendremos al Todopoderoso y le diremos: ¿sabes qué, Señor? Estoy cansada, pero tu palabra dice que tú das fuerzas al que está cansado y renuevas al que no tiene ninguna. Entonces es importante que como casa profética, como huerto profético que ha sido y han dado tanta palabra, para eso necesitamos estar apercibidos en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿sabemos que estamos en tiempos difíciles? ¿Estamos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Estamos conscientes que estamos en tiempos de guerra, en tiempos de batalla? Es importante que nosotros estemos conscientes y que estemos usando bien el tiempo que a nosotros nos queda. Debemos saber que no somos eternos en esta tierra y que la única eternidad es cuando vayamos con Cristo. Allí sí, ¿verdad? A los que hemos obedecido y le hemos honrado y hemos permanecido hasta el fin, porque a ese es el que se le va a dar, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra confianza y es la que nos debe mantener, que esa es la eternidad, pero mientras estemos en esta tierra no somos eternos. Entonces, lo que debemos hacer hoy no lo dejemos para mañana. Hay un dicho,
¿verdad? No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde hacer hoy, hay que hacerlo hoy, no lo dejemos para mañana. Hablo en el servicio a la obra del Señor. Hablo en lo que a Dios te ha dado palabra a tu vida. Yo te digo, si a ti el Señor te ha dicho que tú eres una guerrera del Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás entreteniendo con películas, con series? ¿O estás leyendo la palabra del Señor? ¿O estás buscando tener una relación con Dios? Eso es lo que va a marcar la diferencia en que esa palabra se haga realidad o no se haga realidad. Hay un ejemplo bien claro en la palabra y es en 2 de Samuel 11, del 1 al 26. Aquí hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del rey David. La Biblia dice que es un hombre que era con un corazón conforme al corazón de Dios. Así lo dice la Biblia. Pero aquí en 2 de Samuel 11, del 1 al 26, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Quiénes eran los que iban a la guerra? ¿Quiénes eran los que tenían que salir a la guerra? Los reyes eran los primeros que tenían que salir a la guerra. David era el primero que tenía que salir a la guerra, porque dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es importante, este era un tiempo donde David tenía que estar al frente de una batalla, librando una batalla en una guerra, pero él decidió quedarse en Jerusalén. Él prefirió emplear su tiempo en su casa que en la guerra. Aquí estamos hablando de un hombre ungido, de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también pueden haber fallos y pueden haber descuidos. Por eso es que es importante, la Biblia dice que mire aquel que crea estar firme, que no caiga, que debemos estar apercibidos en todo momento, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. Y este fue el caso de David. David tenía que estar al frente de la batalla, pero él decidió quedarse en Jerusalén, quedarse en su casa. ¿A cuántos nos ha pasado así? Que a veces nos convocan que tenemos que estar sirviendo en alguna área de la iglesia y nos quedamos en casa. O no necesariamente que nos hayan convocado para servir al Señor, sino que usted sabe que ese día es un día de reunión en casa y que necesitamos ir a alimentarnos, que necesitamos ir a nutrirnos. Porque así como el cuerpo natural se alimenta 3 veces al día para poder estar fuerte, para poder estar fortalecido, así el espíritu necesita fortalecerse todos los días. Entonces nosotros tenemos que llevar siempre ese alimento para darnos cuenta y entender los planes de Dios para con nosotros, los tiempos de Dios para con nosotros. Es importante que nosotros entendamos los tiempos de Dios. En este caso, este era un tiempo donde David tenía que estar al frente de una batalla, pero él prefirió quedarse en casa. Dice que Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel y a conquistar otros pueblos alrededor, llegando David a reinar sobre todo imperio. Sin embargo, la vida de David tomó otro rumbo
después de haber alcanzado la cumbre, David apartó los ojos de Dios por un tiempo, por un lapso, y su vida fue presa del pecado. El pecado casi destruyó la vida de David por completo, pero la misericordia de Dios le salvó de la muerte. No obstante, el pecado de David dejó una huella imborrable en su vida, en su familia y en la nación de Israel. En la vida, a veces nosotros tomamos decisiones que nos marcan. Y qué bueno que fuera solo a nosotros. A veces las decisiones que nosotros tomamos alcanzan nuestra vida, nuestras generaciones y, ¿por qué no decirlo?, nuestra nación. Porque tal vez Dios tiene propósitos con nosotros, pero nosotros, al no querer hacer la voluntad de Dios, al querer estar siempre queriendo hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, allí entonces empezamos a tomar decisiones incorrectas y empezamos a marcar nuestra vida y nuestras generaciones. Es importante que nosotros sepamos que las decisiones que estamos tomando hoy tendrán un efecto y una consecuencia mañana, ya sean decisiones favorables o desfavorables. Si son decisiones que traen bienestar, pues traeremos bendición a nuestra vida y a nuestras generaciones. Pero si son decisiones que estamos tomando incorrectas, traerá consecuencias a nuestra vida y a nuestras generaciones. Y sucedió un día, al caer la tarde, en 11:2, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Mire qué tremendo. Y sucedió un día, dice, al caer la tarde. En este caso, David, yo me imagino que estaba ansioso, pues estaba sin hacer nada. Tenía tanto trabajo en la batalla, pero él decidió quedarse sin hacer nada. Y al estar sin hacer nada, se le ocurrió salir a pasear al terrado. Y al salir a pasear al terrado, me imagino que él estaba ansioso. Y de repente empezó a ver algo espectacular ahí, ¿verdad? Yo me imagino, porque dice que Betsabé era una mujer muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos como una decisión que David tomó de quedarse en casa le está pasando factura. Vemos que el enemigo no anda como diciendo con permiso que voy a entrar. No, usted le abre la puerta y él entra. Él solo esperó a verlo ocioso, sin hacer nada, para decir: no, aquí le voy a mandar esta hermosura, porque esta es la debilidad de David, aquí le voy a mandar esto. Este es el pie del que cojea a David, aquí le mando esto. Vemos el ungido, el que había peleado con gigantes, el que había derribado gigantes. Pero aquí algo tan pequeño, se podría decir, estaba derribando al que derribaba gigantes. ¿Por qué? Porque él empezó, yo me imagino que la escaneó. Cuando David empezó a ver a Betsabé, yo digo que la escaneó por completo. Pero no solo la escaneó, después mandó a pedir toda la biografía de Betsabé. Y no solo le bastó eso, sino que mandó mensajeros a traerlo. Vemos como una cosa, una decisión incorrecta en el tiempo incorrecto nos lleva a la tentación.
Y la tentación nos lleva al pecado si nosotros no estamos firmes. Y el pecado nos lleva a la iniquidad. Esto es lo que pasó en la vida de David. Nosotros vemos aquí hasta abuso de autoridad. Imagínense que a David le dijeron quién era Betsabé. Le dijeron que era una mujer casada, que tenía esposo, que su esposo se llamaba Urías Eteo. Pero ni eso lo detuvo. ¿Por qué? Me dirá, ¿por qué, hermana Hilda? Porque él dejó entrar la tentación a través de sus ojos, de tal manera que cegó su entendimiento, que cegó su mente. Y después él no tenía claridad para poder pensar de lo que estaba haciendo. ¿No se le parece conocido muchas veces que nosotros pensamos? Hay muchas veces, yo recuerdo que a veces yo compartía y le decía a un hermano, mire hermano, con la primer miradita usted no peca. El problema es si usted echa la segunda mirada. Porque si en la primera usted se quedó y volvió por la segunda, usted dijo, ahí hay algo. Póngase a pensar, ponga las barbas en remojo, como dicen. Estamos viviendo tiempos difíciles y el pueblo de Dios tiene que entrar en santidad. Tiene que saber que tenemos que aprovechar bien el tiempo y que a veces que cosas tan pequeñas que las podemos ver en el mundo natural, pero en lo espiritual traen consecuencia. Usted puede decir, pero no, hermana, mire, si es que yo, fíjese que solo es que estoy hablando con una amiga ahí, pero esa amiga no es cristiana. Y de repente se dan pláticas que ya no son de amigas. Y la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Tal vez no es tu novia, pero en las pláticas se están dando pláticas que no son acordes. Y eso estás entrando ya en la tentación. Tal vez no has llegado al pecado, pero estás entrando en la tentación. ¿A causa de qué? De no estar aprovechando bien el tiempo. David comete adulterio y toma una decisión fatal cuando el ejército israelita salió a luchar contra los amonitas. David decidió quedarse en Jerusalén. Y esto resultó ser una decisión fatal para su vida, lo que Satanás no había podido lograr con antes, lo consiguió esta vez, que David se quedó solo. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted con el tiempo cuando usted se queda solas en su casa? Mire, ese es el tiempo donde usted más le demuestra a Dios si usted es fiel. Porque la mente es un campo de batalla. Y cuando uno está solo, hay muchos pensamientos que pueden venir. Entonces usted tiene que saber que estamos en tiempos difíciles y en tiempos de batalla. Y cuando los pensamientos quieran venir incorrectos, usted empiece a decir, yo no te acepto. Y empiece a llenarse. Hoy voy a adorar al Señor. Hoy voy a exaltar a mi Dios. Hoy yo voy a hablar con mi Dios. Y empiece a decirle y a mostrarle tal y como usted se siente. Yo les he dicho que nosotros debemos hablar con Dios tal y como habla conmigo, habla con alguien más. Usted debe decirle cómo se siente, cómo le fue el día de hoy. No importa que lo lleguen a encontrar hablando solo. Para ellos usted está solo, pero para usted está hablando con Dios. Empiece a acostumbrarse a llegar y decirles a su padre todos los días, mira papá, hoy este día me fue bien, este día mira hice esto, hice lo otro, y mira que a mí me gustaría, tengo este plan, tengo este proyecto. Pero ¿cuántos hacemos planes y proyectos y nunca tomamos a Dios en cuenta? Y después vienen las consecuencias, no, pero es que mire que me fue mal en esto. No supimos emplear bien el tiempo. Nos afanamos buscando las añadiduras y no le damos el tiempo que Dios merece. El ejemplo de David es una advertencia para cada uno de nosotros.
y saber y reconocer que así como David falló, nosotros también podemos fallar. Que así como David en algún momento, siendo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, se desubicó. Por eso, mire, seamos y tengamos en algún momento algún hermano que nosotros podamos confiar, así como David con Jonatán, ¿verdad? Que podamos confiar. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que yo le he dicho, mira, cuando tú veas algo incorrecto en mí, házmelo saber y no me lo adornes, dímelo en blanco y negro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces hay cosas en nosotros que nosotros no la vemos, pero la demás gente sí la ve. ¿Cierto? Hay muchas veces, ay, ya viste vos esa hermana que se ve bien altanera. Pero ella no se da ni cuenta. Pero si usted tiene a alguien que en amor va a ir y le va a decir, hermana, ¿sabes qué? Tenés que bajarle. Orale al Señor porque ese temperamento ha estado muy altivo. Es importante porque hay cosas que a veces hay en nuestras vidas y que nosotros no nos damos cuenta que están ahí. La ocasión de David terminó siendo una experiencia devastadora en la vida de David. Qué irónico que mientras el ejército de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por el pecado. Imagínense qué tremendo. ¿Todo por qué? Su ejército en obediencia estaba allá, pero él en desobediencia a la palabra que Dios había dado, que los reyes eran los que tenían que salir a guerra, estaba en su casa. Y por eso, aunque su pueblo estaba obteniendo victoria, él estaba siendo derrotado por el pecado, allí donde él estaba. Hay 3 aspectos de debilidad en David que fueron ocasión para que él cayera en pecado. Y una es que él descuidó su misión. ¿Cuántos muchas veces nosotros hemos descuidado ese tiempo, la misión que Dios nos ha asignado? Muchas veces a nosotros Dios nos ha asignado que nosotros clamemos por nuestra familia. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos empleando bien ese tiempo? ¿Cuántos de nosotros deberíamos de estar aquí orando para que estas sillas se llenen? Esa es misión de nosotros. Aquí no deberían de haber sillas vacías, aquí deberían de estar llenas. Y yo les reto hoy esta noche y los desafío, el Señor nos ha estado desafiando. Aunque empecemos a orar por 3 personas cercanas a nosotros que amemos y que sabemos que no andan bien. Empecemos a orar, empecemos a emplear bien el tiempo. Y nosotros vamos a ver el fruto de esa oración aquí en este lugar. De repente las sillas van a ser insuficientes para ser llenadas. Amén. Sí, porque los jóvenes tienen compañeros en la universidad, en los colegios, en las escuelas. Nosotros los adultos en los trabajos. Nosotros las amas de casa, nuestros vecinos. Hay donde ir a pescar. El problema es que no hacemos el tiempo para tirar el anzuelo. Porque no preparamos la comida para que el pescado caiga. No tenemos tiempo. Nos hemos vuelto indiferentes a la necesidad de los demás. Y estamos viviendo tiempos malos. Y nosotros debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Yo les digo, en nuestras familias, ¿cuántos hay que no conocen de Dios? Yo les digo, yo estoy orando por mi hijo. Y es un desafío. Hoy precisamente, ayer compartía con él. Yo no pierdo momento para hablarle a él. Y ayer le iba compartiendo a él todo lo que Dios lo usaba desde niño. Y todo lo que Dios me ha hablado de él. Porque yo no me voy a cansar de mostrarle el amor de Dios hacia su vida.
Y otras veces él siempre me contestaba, pero ayer lo escuché tan receptivo que yo dije, Señor, yo sé que ya tú lo estás tocando, porque yo he declarado que este es el año en que mi hijo viene a casa, vuelve a casa, porque él es de él. Y hay una palabra que yo me he apropiado, que mis hijos serán enseñados por Jehová. Y yo lo creo. Y si él mira esta prédica, él sabe que yo se lo digo a diario. En cada momento, yo no pierdo el momento para mostrarle a él el amor de Dios. Y yo le digo que mi vientre ha producido y ha tenido herencia de Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos de tener y debemos apropiarnos. ¿Cuántos tenemos familias que no conocen de Cristo? Hermanos, tíos, primos, sobrinos. Tenemos que tener ese amor, esa pasión, para que ellos también conozcan al que nosotros tenemos. Dice en la carta de Efesios, Pablo advirtió a los santos y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos siendo necios o estamos siendo sabios? ¿Cómo estamos? ¿Qué uso le estamos dando nosotros a nuestro tiempo? Es importante que nosotros nos analicemos y que nos examinemos, porque por eso es que Dios ha traído esta palabra, porque yo vengo declarando que esta palabra va a dar fruto, porque todos somos fructíferos. Todos somos fructíferos. Y para mí, este es el tiempo de Dios para huerto profético. Este es el tiempo donde Dios ha estado hablando de una doble porción. Este es el tiempo donde ha estado hablando de que Él nos quiere dar riquezas. Este es el tiempo donde Dios nos ha estado hablando de una doble unción, pero también requiere de un doble compromiso. Y para poder nosotros cumplir con ese doble compromiso, necesitamos administrar bien el tiempo que tenemos. El amor, el segundo punto de la debilidad de David fue el amor a lo fácil y la indulgencia de un temperamento perezoso, porque él, en vez de estar en la guerra, él decidió quedarse en casa. ¿Cuántas veces nosotros la pereza nos ha impedido poder servir al Señor con excelencia? Yo les digo, a mí una vez el Señor me mandó a que fuera a orar por un señor, el suegro de mi hermana. Y recuerdo que esa vez yo fui, en el momento yo fui, pero en ese momento a él le cambiaban la sangre, creo que era día de por medio. Y en ese momento estaba el doctor en la casa y estaban cambiándole su sangre. Pues como le estaban cambiando la sangre, yo me fui, pero hay algo, no regresé. Y a los 2 días murió el suegro de mi hermana. Para mí fue una carga bien dura. Y por eso la siguiente vez que a mí el Señor me volvió a poner que fuera a volver a orar por otro señor, que en ese tiempo era mi tío, yo estaba en otro lado de otra ciudad y me moví. Dios me mostró un sueño y me moví al siguiente día y me fui a orar por mi tío. ¿Cuál es mi sorpresa? Habían llegado cualquier cantidad de grupos cristianos a querer orar por mi tío, pero a ninguno habían dejado entrar porque ellos eran católicos. Entonces por eso Dios tuvo que levantarme a mí, porque yo entré como sobrina, no entré como pastora. Y cuando yo llegué le dije: tío, ¿sabe qué? Yo quiero decirle que hay un Cristo resucitado que le ama y que Él quiere que usted le entregue su vida. Y me dijo: hija, ¿y qué tengo que hacer? Facilito, solo repita conmigo esta oración. Y le dije: Marta, ¿me das permiso de orar por mi tío? Sí. En el sueño, el Señor me decía que lo que le preocupaba era su alma, no era sanidad.
porque ya él iba a partir con el Señor. Yo oré por él, él entregó su vida a Cristo. Y hay hasta un video que lo filmaron sus hijos, donde él pudo hablarles y les predicó antes de morir. Y les dijo: yo por mí no se preocupen, porque yo ya puse mi vida a cuentas con el Señor. Ahora preocúpense por la de ustedes. Están las palabras de él grabadas en un audio. Y cuando llegué al día del velorio, me dijo una de mis primas: prima, gracias por la oración que viniste a hacer por mi papá. Pero ¿qué pasaba? Dios estaba buscando el alma de mi tío, pero la religiosidad no había dejado entrar a su casa. Entonces Dios tuvo que levantar a la sobrina que pudiera llegar para poder alcanzar el alma. Ahora usted ve el amor de Dios, cómo Él nos busca, de todas maneras. Y Él siempre nos encuentra. Y ahora la otra parte es que nosotros tenemos que sacar el tiempo cuando Dios nos manda a hacer una misión. Apartar, debemos de entender que Dios es primero. Y que si Dios nos ha escogido es porque a Él le ha placido. Y que debemos de tener y entender que si nosotros no vamos, esa alma parte con el Señor y se va sin Cristo. Y esa sangre es derramada sobre tu cabeza. Así de fuerte. Porque Dios te envió y no lo hiciste. Porque no tenías tiempo, por perezoso, por no moverte, o qué sé yo. Y la última debilidad de David es la inquietud de sus ojos. Por tanto, dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Imagínense qué tremendo y qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos si estamos administrando bien el tiempo, si nuestro cuerpo está alineado al tiempo de Dios para nosotros, al propósito de Dios. Porque esta casa necesita de todos nosotros. Esta casa, todos nosotros somos huerto profético. Aquí necesitamos evangelistas, maestros, pastores. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, que se levanten en amor a buscar lo que está perdido, porque Jesús vino por lo que se había perdido, no por los que están sanos. El descuidar su misión y el amor a lo fácil formaron parte en la decisión de David de quedarse en Jerusalén, mientras sus hombres luchaban contra el enemigo. El tercer aspecto fue el que indujo a David a contemplar indebidamente a Betsabé. Una mirada fatal. Todo comenzó con una mirada, mientras David salía en la tarde a pasearse. Desde allí David podía ver las terrazas del terrado de su casa. Desde allí David podría ver las terrazas de otras casas que se encontraban en un terreno más bajo. Desde allí pudo ver en una de las casas vecinas a una hermosa mujer que se bañaba. Yo no sé si Betsabé estaba con ropa interior o estaba desnuda. Pero aquí no es ese el enfoque, sino el hecho que él prendió sus ojos en ella. Y al haber prendido sus ojos en ella, como dicen, se embruteció. Ya no podía pensar. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no administramos bien el tiempo y andamos queriendo jugar con la tentación. El que nosotros seamos tentados, eso no es pecado. El pecado es ceder a la tentación, caer. Porque la tentación solo es una trampa que el enemigo pone. Yo le digo, el enemigo conoce de qué pie coge a cada uno de nosotros. Él sabía que David, la debilidad de David eran las mujeres.
en otros quizás sea el alcohol. En nosotras las mujeres a veces es el hablar de más, es el hablar incorrectamente, es el murmurar, el quejar, qué sé yo. Pero todos tenemos un aguijón, todos tenemos una debilidad, pero si nosotros administramos bien el tiempo, si nosotros sabemos que lo primero es de Dios, yo le digo, ¿cuántos en la mañana nomás los levantamos y empezamos a decirle al Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias Padre por amarme, por levantarme, porque puedo caminar, porque puedo hablar? Pero ¿qué pasa? Caminamos todos afanados. Y verdad, pues, levantamos y vamos para el baño y allá, tal vez al mediodía, es cierto que existe Dios. Voy a hablar con Dios. Es importante. El Señor dice, dame a mí primero. Si nosotros empezamos a hablar con Dios desde la mañana, nuestro día va a ser bendecido. Porque Él nos va a alinear, Él nos va a dar las directrices de ese día. Pero muchas veces no lo hacemos por andar en afanes. David se dejó de llevar por sus deseos carnales. Inmediatamente no le fue suficiente el mirar, sino que comenzó a inquirir. Y podemos seguir viendo, ya el tiempo no nos da, pero podemos ver cómo eso le trajo consecuencias a David. Porque vemos que a través de aquel acto sexual que ellos tuvieron, concibieron un hijo, vino un hijo. Y luego quería ver cómo le achacaba a Urías Eteo aquel hijo, ¿verdad? Vemos como, miren, un pecado le va llevando a otro. Por eso es que dicen que hay quienes, ustedes han escuchado decir, mire, toqué fondo. Porque un pecado lo va llevando más abajo, más abajo, más abajo, hasta que llega completamente al fondo. David quería ver de qué manera hacía que Urías Eteo llegara a Betsabé para querer opacar la consecuencia de su pecado. Y vemos que Urías Eteo era un hombre fiel, que él dijo, ¿cómo yo voy a estar con mi mujer y allá todo aquel pueblo defendiendo mi tierra? No, era un hombre leal. Urías Eteo era un hombre leal. Y no solo eso, imagínense cómo David también volvió a caer en otro pecado, porque empezó a planificar a ver de qué manera le daba muerte a Urías Eteo, porque si no era en la cabeza de él. Porque sabemos que en esos tiempos los que adulteraban y todo le estaban. Entonces ellos querían ver de qué manera salvaba la vida de Betsabé y la de él. Y mientras yo meditaba en esta enseñanza, vemos cómo también llevó traición, porque él hizo una carta y se la envió a Joab. ¿Y con quién se la mandó? Y era una carta de muerte, porque ahí es donde le daba las instrucciones cómo tenía que poner a Urías Eteo. El mismo Urías Eteo llevó la carta con la que la manera en que a él le iban a dar la muerte. Vemos como una cosa va llevando a la otra y otra a la otra. Y podemos ver que a todo esto David no estaba ni consciente de todo lo que se había hecho. Cuando murió Urías Eteo, la tomó a Betsabé como mujer. Y tuvo que mandar el Señor a un profeta para decirle y hacerle ver y abrirle los ojos y decirle, esta es la condición que estás, esto es lo que hiciste y esto no le agradó a Jehová. Cuando le dijo y le explicó el profeta Natán que había un hombre rico que tenía muchas ovejas y que había otro pobre que solo tenía uno y que aquel que era rico había quitado el uno. David dice, pero es que se merece la muerte. Y ahí le dijo, ese eres tú, porque tú le quitaste la mujer a Urías Eteo, la única que él tenía, y le diste muerte. Y por ese pecado hay consecuencia y la violencia no se apartará de tu casa.
Vemos como una decisión incorrecta en un tiempo incorrecto lo llevó a tener tantas consecuencias y lo llevó. ¿Y quién era David? Un hombre de Dios, un hombre ungido, un rey que había peleado, que sabía pelear, pero que en un tiempo de ocio permitió que el pecado entrara a su vida y por eso le falló al Señor. Tenemos que estar conscientes que estamos aquí en esta tierra y que necesitamos estar firmes. ¿Y cómo nosotros podemos estar firmes? Buscando de Dios en todo tiempo. No es que solo una hora, en todo tiempo. Yo le digo, yo soy ama de casa. Yo estoy planchando, estoy hablando con el Señor. Me estoy bañando, estoy hablando con el Señor. Yo no pierdo tiempo. Yo no sé cómo hemos estado nosotros, el uso que le hemos estado dando a nuestro tiempo, pero yo sé que esta palabra ha traído claridad a nuestros pensamientos y sé que nosotros no vamos a volver a ser los mismos. Amén. Vemos un ejemplo, creo que sí tengo, el ejemplo de la samaritana. Si nosotros vemos, era una mujer que se avergonzaba cuando iba a ir al pozo, ella miraba que no estuviera gente para poder ir, pero en un momento, en un tiempo determinado, esa mujer llegó al pozo y se encontró con Jesús. Pero esta mujer nomás le fue revelado quién era Jesús y de qué fuente es la que ella estaba bebiendo. Ella no perdió tiempo. Ella no dijo, es que voy a esperar que voy a pasar por el primer de discipulado, por el segundo discipulado para después poder ir. No. Ella empezó, le fue revelado Jesús, lo recibió en su corazón y fue a decirle a todo Samaria lo que aquel varón de Dios, Jesucristo, había hecho por ella. Y ella le dijo, ese hombre ha hecho esto por mí, me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Y dice la palabra que todo Samaria creyó a la palabra de aquella mujer. Es importante. Todos nosotros podemos hablarle a otros de Jesús, pero porque a veces no lo hacemos. Nos da pena decir de dónde el Señor nos ha sacado, porque a todos nos ha sacado. De alguna manera el Señor nos ha sacado. Usted ha escuchado testimonios aquí, a gente de alcoholismo, a gente de drogadicción, a todos, a gente de prostitución, gente de adulterio. Pero ¿por qué nos da pena irle a decir, sabes qué? De aquí me sacó el Señor y si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo? Por eso es que dice la palabra que de lo vil y menospreciado Dios levanta vasijas de honra. Por eso es que usted ve que hay muchos que han andado pero bien a fondo en drogadicción y Dios los levanta y ellos empiezan a levantar drogadictos. ¿Por qué? Porque más agradece al que más se le perdona. Lo que nosotros debemos tener claro y debemos de tener la actitud que tuvo la samaritana. Ella tenía una actitud de agradecimiento y esa actitud debe estar en nosotros. Debemos de ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros, por lo que Dios ha hecho con nuestras familias, por lo que Dios es, así de simple, por lo que Él es, por ser nuestro Padre y porque Él lo plació amarnos, cuidarnos, llamarnos. Y por eso yo les reto y les desafío que empecemos a usar el tiempo de una manera provechosa para nosotros y para nuestras familias.